Hola hermanos, ¿cómo están? Quería saludarles hoy día, que no pude ir de nuevo a Puerto Aysén. Han pasado hartas cosas en estos días, entre los viajes y el mal tiempo. También están un poco enfermos ahora aquí en la casa con nuestros hijos, que están un poquito enfermos, pero igualmente siempre están en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestra oración. Yo sé que hoy día tienen culto de oración, así que quería compartirles una pequeña reflexión sobre la oración. En Mateo capítulo 6 Jesús habla de la oración y habla de la oración secreta, pero no como una oración de pensar en ocultar, sino una oración, la verdadera oración. Jesús hace la referencia a los fariseos, que a ellos les gustaba orar y decir muchas palabras bonitas para que sean escuchados en realidad. Oraban para que los demás vieran que oraban. Pero Jesús dice, cuando ores, entra a tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Porque la verdadera oración no es una oración que busque la vanagloria, una oración que busque el reconocimiento. La verdadera oración es la comunión con Dios, la comunión con el Padre, entender quién es Dios. Bueno, son temas que hemos ido viendo acá en los estudios bíblicos, si ustedes se acuerdan. El temor de Dios es saber quién es Dios, y eso también nos ayuda para comprender quién es el Señor en nuestra vida. Por eso Jesús dice, cuando ores, busca un lugar que te acomode para orar. En la oración tenemos que disponer nuestro corazón al Señor para orar. Hay momentos que el Señor nos brinda especiales para orar. Hay oración pública y oración privada, pero el elemento común de la oración es que la oración es para engrandecer al Señor. De verdad que tenemos agradecimientos y peticiones para el Señor, pero en todo lo que hagamos, siempre Dios debe ser glorificado. Y en nuestra oración, eso no nos lleva a la excepción, sino que aún más, Dios tiene que ser glorificado, aún en nuestras debilidades, en las enfermedades, en los problemas. Jesús sabe, el Señor sabe nuestras debilidades, Él conoce nuestra flaqueza, conoce nuestros sinsabores, nuestros problemas, las dificultades que estamos pasando. Pablo dice que las dificultades que estamos viviendo nos ayudan para que a través de esas dificultades podamos acercarnos a Cristo. A veces nos cuesta entender por qué Dios obra en nuestra vida y la oración nos ayuda a entender eso, el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Se acuerdan de José en Génesis 51? Dice, lo que ustedes pensaron para mal, para mí, Dios lo transformó en bien, lo encaminó, dice la palabra ahí, que Dios lo preparó desde el principio para bien. Bueno, a través de la oración recapacitamos, reflexionamos que Dios, a pesar de todas las dificultades que estemos viendo, Dios lo encamina para nuestro bien. Por eso, en el capítulo 6, en el versículo 9, empieza la oración del Padre Nuestro, que es muy común, pero el Padre Nuestro es una oración pública que nosotros hacemos, pero Jesús, en el contexto que estamos viendo ahí, el que es de lo secreto, Jesús es una oración personal. El Padre Nuestro es una oración de comunión con el Señor. eh, Siempre se ha usado como una oración pública, pero en realidad es una oración secreta, es una oración privada, es una oración de comunión, porque si hay algo que busca la oración es tener comunión con Dios. Por eso oramos al Señor, y la versión NBI es una versión que nos ayuda a entender un poquito mejor cómo Dios obra en la oración, porque dice, eh, Padre nuestro, ¿cierto? Que estás en los cielos, en el versículo 9, ¿cierto? Cuando dice Jesús, ustedes deben orar así. Y esa es la intención de Jesús, que oremos así. Y por eso dice, Padre nuestro, la palabra Padre ahí es Abba, ¿cierto? Que quiere decir, mi Dios que me creó, pero no solo me creó, sino que me adoptó como hijo. Por eso Jesús dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan? Le dará una roca. Jesús nos enseña a entender esta relación y comunión con Dios como Padre. Por eso dice, Padre nuestro, es un Padre que es de los hijos de Dios, es un Padre nuestro de Jesús, de nosotros. Y por eso, en la lectura del Padre Nuestro, vamos a encontrar que siempre hay una alabanza para el Señor. Por eso parte dice, Padre nuestro que estás en el cielo, esa referencia hace que controlas todo, todo lo dominas. Santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es santo y santo, como dice Isaías 6, toda la tierra
hable de la gloria del Señor. El Señor es santo, está en el cielo, su nombre es santo, que venga su reino, el Señor tiene su reino, que venga su reino sobre nosotros y se haga la voluntad de Dios y hágase tu voluntad. Si nosotros vemos solamente estas cuatro frases, nos hablan del Señor, en ningún momento habla de nosotros, habla de nuestro Padre, habla de la santidad de Dios, habla del reino de Dios, habla de la omnipotencia y omnipresencia de Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque en el Padre Nuestro, solamente en esta primera parte, encontramos la característica de Dios obrando en nuestra vida. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Eso es omnipresencia y omnipotencia de Dios. Danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Cierto, hermanos? Ahí vemos otra característica de Dios, que es que nos sustenta. El Jehová Jireh del Antiguo Testamento, Jehová nuestro proveedor. El Señor también es nuestro perdonador, versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, ¿cierto? El Señor nos perdona, Él es el que perdona nuestras vidas, pero también nos hace entender el que debemos convertirnos, arrepentirnos y a través de entender la gracia de Dios en nuestra vida podemos nosotros perdonar a los demás. No nos deje caer en la tentación, Dios tiene el control de todo. El que inició la buena obra en nosotros es fiel en completarla. Sino líbranos del maligno, que el Señor está con nosotros. El Señor tiene control de todo, incluso del diablo. El diablo no va a hacer nada sin que Dios lo permita. Por eso dice el texto, líbranos del maligno, que el poder de Dios esté sobre nosotros. En estos versículos del Padre Nuestro encontramos características de Dios. Por eso cuando oramos, entendamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Entendamos que Dios tiene el poder, que Dios es el proveedor, aunque tengamos tantas aflicciones y debilidades. Es bueno que se lo digamos, pero digámoslo creyendo en el Señor, que Él tiene todo el control, que Él tiene toda autoridad, que Él tiene todo el poder para desafiar a cualquier enemigo y Él tiene toda la autoridad, hermanos. Por eso la oración del Padre Nuestro nos ayuda a entender quién es Dios y a tener comunión con nuestro Padre, que es el mensaje de Jesús. Cuando oren, recuerden quién es su Dios, dice Jesús, no lo dice textual, pero es la idea, ¿cierto?, de Mateo capítulo 6. Cuando oren, recuerden quién es Dios para ustedes. Todo lo que Dios ha preparado, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado, el control de Dios. Si Dios hizo los cielos y los mares, creó el universo, ¿cuánto más puede hacer por nosotros? Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día de oración y que tengamos siempre comunión con nuestro Padre y que vivamos en la gracia del Señor siempre. Un abrazo grande, hermanos, de acá de Coyhaique, estamos medio encerrados todavía, pero, pero que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo, que estén muy bien.